Buen día, buenos días a todos. Feliz Día Internacional de los Archivos 2021. Os voy a explicar un poquito cómo vamos a seguir. En primer lugar, va a inaugurar esta sesión, la sesión de este año, la directora general. Se disculpa por no poder estar presencial, pero nos ha mandado un vídeo que os vamos a poner. Y luego ya seguiré yo y presentaré al primer ponente de la mañana, que es Ignacio Alamillo Domingo, y haremos después una pequeña pausa y seguiremos con Beatriz Franco. Sabéis que podéis en el chat ir haciendo preguntas a los ponentes, porque al final de la sesión intentarán ellos contestar a vuestras dudas, preguntas y deseos. Por favor, ¿puedes poner ya el vídeo? Quiere mostrar su apoyo a las actividades formativas y de difusión que organiza la asociación, y para ello cada año se firma un convenio de colaboración con la intención de favorecer a este colectivo tan necesario para la defensa y difusión del patrimonio documental. A través de este convenio se financian todas las actividades formativas, como la de hoy, imprescindibles para la puesta al día de toda la profesión. Este año, las jornadas, que como siempre se hacen coincidir con el Día Internacional del Archivo, el día 9 de junio, centran su interés en un tema tan apasionante y que nos preocupa tanto a todos: la transformación digital y los archivos. Esta Dirección General, que como ya sabéis tiene las competencias en materia de archivos, sigue apostando por apoyar e impulsar el sistema archivístico valenciano, ya que considera imprescindible la gestión documental electrónica como base de una correcta administración pública. Una administración pública abierta y democrática que fundamenta su funcionamiento en los principios de transparencia y de participación debe sustentarse en una correcta política de gestión de documentos electrónicos. Los documentos protegen los derechos e intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Precisamente por ese interés público deben ser correctamente organizados y gestionados, y en eso vosotras y vosotros tenéis un papel fundamental. El archivo electrónico forma parte de la transformación digital, y la gestión del documento electrónico supone un auténtico cambio de paradigma, de mentalidad y de forma de trabajo, y ahí estamos todos juntos, ¿no? en ese sentido. Así pues, la mejora de los archivos valencianos pasa por incorporarnos a la nueva era de la administración electrónica, aportando el punto de vista archivístico fundamental para poner orden en el complejo mundo del documento electrónico. Si queremos sobrevivir al tsunami de la administración electrónica, tendremos que aprender a navegar entre sus aguas turbulentas. Para ello es ineludible la colaboración y el trabajo multidisciplinar y en equipo, tanto con la DGTIC como con otros profesionales de la información, tal y como se está haciendo desde esta Dirección General. Seguiremos trabajando en esta legislatura para conseguir unos archivos públicos electrónicos bien organizados y con profesionales muy preparados, que los gestionen adecuadamente y hagan accesible la documentación y la información que ellos contienen, ¿no? En este sentido, es imprescindible que el colectivo profesional de los archivos esté al tanto del tema que hoy se va a tratar en estas jornadas. Esto es la transformación digital y archivos, nueva normativa, del que seguro vamos a aprender mucho. Bueno, solo me queda disculparme por no poder estar con vosotros presencialmente, y quisiera agradecer a la Asociación de Archivers y Gestors de Documents Valencians por haber contado un año más con nosotros para esta inauguración. Muchísimas gracias y os deseo lo mejor en estas jornadas. Bueno, como presidenta, saludaros y desearos mucha salud para vosotras y los vuestros. Agradecer a la directora general esta pequeña introducción que nos ha hecho y presentación, y el soporte que la Dirección General desde hace ya algunos años
el soporte, ayuda que hace a través de la Asociación de Archiveros. Empoderant els arxius és el tema que el Consell Internacional dels Arxius ha triat per tal de celebrar aquest any el que ja s'ha convertit en la setmana, o més bé el mes internacional dels arxius. Girant tot al voltant del dia d'avui, 9 de juny, dia que s'ha establert per tal de commemorar la data de creació del propi Consell Internacional dels Arxius l'any 1948. Per tal de participar en aquesta celebració, aquest any, 2021, l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians hem organitzat aquests encontres d'arxivers. Aquesta és la desena edició. L'organització d'aquests encontres ens ha permès recórrer la geografia del nostre país, arropats per les arxiveres i arxivers i amb el suport dels ajuntaments o institucions als quals pertanyem. Hem visitat cada any un municipi diferent d'Alacant o Castelló i donat suport a l'activitat organitzada a València per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, fins que la pandèmia ha fet que ens trobem d'altra manera. Empoderar els arxius ens està convidant a reflexionar sobre 3 temes. El paper vital que juguen els arxius per tal de garantir la transparència, la rendició de comptes i com ajuden els arxius a la ciutadania per fer valdre i protegir els seus drets, esdevenint clau per facilitar la democràcia, la justícia i els drets humans. Sobre un altre tema, sobre com desafiar la teoria i la pràctica arxivística per tal de fer-la més diversa i inclusiva. I sobretot, com el treball en xarxa i col·laboratiu ens permet empoderar els nostres arxius i la nostra professió arxivera per tal d'aconseguir nous objectius i metes i per tal de col·laborar amb altres professionals que han de ser aliats naturals nostres. La directora general ens ha parlat de la col·laboració en DGTIC i de la col·laboració en els juristes. Fent una breu reflexió sobre aquests temes i mirant la trajectòria dels 22 anys que ha complit ja la nostra associació, pense que sempre hem intentat estar en línia amb ells. Hem desenvolupat gran quantitat d'activitats per tal d'ajudar-nos a la millora contínua de la nostra tasca professional, al treball col·laboratiu i a la connexió entre nosaltres, tasca en la que seguim trobant-nos. Complint amb una part d'aquestes línies d'actuació, hem programat aquests 10 encontres d'arxivers per parlar de transformació digital i arxius, nova normativa, d'aquest tsunami electrònic en el que estem immersos, amb les intervencions de Nacho Alamillo i Beatriz Franco, que reflexionaran sobre les normes actuals que van a marcar de manera ben important el nostre treball en el marc de l'impuls de la transformació digital i la cerca d'aliances col·laboratives transparents i inclusives. Per últim, doy las gracias no solo a los miembros de la asociación por su apoyo, sino también a todos aquellos que os habéis inscrito, habéis mostrado interés en nuestras actividades, porque esto permite que os conozcamos y que nos conozcáis. Y a los ponentes por haber accedido a celebrar el Día Internacional de los Archivos con nosotros, con nuestra Asociación Valenciana. Y de nuevo agradecer el apoyo de la Dirección General. Sin más, paso a presentar a nuestro primer ponente, Ignacio Alamillo Domingo. Muchas gracias. Nacho Alamillo es doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por la UNED, auditor de Sistemas de Información certificado, CISA, director de Seguridad de la Información certificado e ingeniero certificado en Soluciones de Protección de Datos por ISACA. En la actualidad es abogado del Illustre Colegio de Reus, director general de Astrea, la Infopista Jurídica SL, desde mayo de 2009, y CISO de Logalty Servicios de Terceros de Confianza SL, también desde el 2009. Colabora con el Grupo de Investigación IDERTEC de la Universidad de Murcia y ocupa la posición de Chief Trust Officer en Alastria. También es miembro del Grupo de Infraestructura de Seguridad de Firma Electrónica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, que normaliza los servicios de confianza. Miembro de CEN, CLC, JTC 19 y de ISO TC 307, relativos a blockchain.
y del Comité Técnico Nacional 320 de UNE, relativo a ciberseguridad y protección de datos personales. Ha publicado más de 80 trabajos y ha impartido más de 400 ponencias tratando sobre firma electrónica, seguridad y materias relacionadas. Sin más, y agradeciéndote tu colaboración, Nacho, cuando quieras. Muy bien, buen día, buenos días. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de poder pues, participar hoy en este evento. Además, estoy muy feliz de que sea el Día Internacional de los Archivos. No se ha comentado, pero tuve la oportunidad y el honor de participar diversos años en la Comisión Superior Catalana y la verdad es que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, un poco lo que nos ocupa hoy, voy a ver si puedo compartir la presentación yo mismo para poder tener control de las transparencias. Lo que nos ocupa pues, durante esta jornada pues, es obviamente el análisis, un primer análisis de las novedades pues, que se plantean desde una perspectiva jurídica, pero también archivística, relativa, pues, dimanantes del Real Decreto 203/2021. Entonces, yo me voy a ocupar de algunas cuestiones específicas sobre más quizás jurídicas, sobre que podemos encontrar en esta normativa y posteriormente pues, se verá una dimensión más de gestión documental y archivística. Yo, por mi parte, pues obviamente he traído una serie de transparencias para preparar la sesión en castellano porque, a pesar de que el catalán es también es mi lengua, pues en este caso por el público asistía de fuera, pues se consideró que era oportuno y por tanto, pues de hoy visto antes el comentario, en principio tanto la charla como las transparencias van a ser en castellano. Bueno, hoy hablamos básicamente del Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo. El título es el que aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos y es una norma pues un poco sorprendente. Es una norma que se publica pues 2 días antes prácticamente de la entrada en vigor definitiva de la Ley 39/2015, no de la Ley 40, que en principio no tenía un plazo de vigencia demorada y que realmente pues viene a generar sentimientos contradictorios. Hay cosas buenas en esta norma en el sentido de avances e incluso corrección de cosas pues, que en la ley no se entendían adecuadamente, pero también hay cuestiones que sorprenden por suponer un cierto retroceso. Básicamente, cuando uno evalúa el Real Decreto, lo que enseguida ve es que esencialmente lo que ha hecho el Estado es coger el Real Decreto 1671/2009, que realmente regulaba la Ley 11/2007 en el ámbito de la Administración General del Estado y ha trasladado este Real Decreto a una norma de carácter básico. Es decir, que hay muchos textos en esta norma que realmente provienen de normas del Estado que eran aplicables única y exclusivamente en el sector público estatal y que, en cambio, ahora pasan a ser normas de carácter básico. Y en algún caso, además, se ha mantenido el esquema, o sea, han mantenido una dicción que es más propia de la Ley 2007 incluso que de la Ley 39, máxime después de su reforma de 2019 por Real Decreto Ley 14 de 31 de octubre. Y esto, bueno, pues es una cuestión que, a mi juicio, genera una lectura negativa porque tiene un cierto impacto. Pero es verdad que hay otros aspectos de la norma pues, que se tienen que valorar positivamente y, por tanto, pues a pesar de que yo, como sabrá cualquiera que me haya sufrido anteriormente, pues seré más bien crítico, pues sí creo que es importante pues, también reconocer que hay algunas cuestiones que suponen mejoras significativas. Yo, sin embargo, quiero hablar de algunas novedades legales desde la perspectiva de la gestión documental electrónica en el sector público y, por tanto, he ido a la norma, no he ido a ver todos los temas, pero sí que he ido a ver algunas cuestiones que me generan una cierta inquietud porque suponen realmente una modificación importante del régimen legal y nos pueden generar alguna norma. Me consta que hay otras visiones por ahí, hay otras visiones que opinan que en este Real Decreto se han arreglado algunas deficiencias que aparecían en la norma con rango de ley, la Ley 39, pero desde luego no es mi posición. Yo no coincido con esa visión, creo que realmente este Real Decreto ha
abierto algunos problemas pues, que tendremos que ver cómo resolvemos en beneficio, por supuesto, de la ciudadanía. Y quizás lo que he hecho yo es traer esos temas que me parecen un poco preocupantes. Con lo cual, lo que voy a hacer es presentar más o menos estas cuestiones preocupantes, alguna en sentido positivo también, hay alguna cosa, pues tengo alguna palabra amable también para el Estado en este sentido, pero un poco para que seamos capaces de identificar potenciales problemas y, ¿por qué no?, identificar ya las soluciones que vamos a tener que intentar dar a esos potenciales problemas. Y el primero realmente lo encontramos en el artículo 39.1 del reglamento, cuando se refiere a los formatos de los documentos en el registro de entrada. Aquí lo que dice la norma, y esto lo he puesto pues, en cursiva, ¿no?, por aquello de tener una pauta de cuando es texto que viene de la norma estrictamente, lo que nos dice la norma es que las administraciones públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro, dice, siempre cumpla con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente. Es decir, que lo que viene a decir es que la Administración Pública va a poder elegir de los esquemas, de los formatos y estándares que existen en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, muy desfasado por otra parte, pero eso creo que es de lo que se va a intentar corregir y, por tanto, ahí tengo una lectura más positiva. Pues, como digo, de estos estándares y estos formatos, la Administración Pública puede determinar aquellos a los que deberán ajustarse los documentos presentados. Claro, aquí hay un problema. El problema realmente es que esto se puede malinterpretar. Yo quiero creer que no se ha querido realmente decir lo que se dice. Porque, claro, aquí lo que se dice realmente es que todos los documentos que presente el ciudadano van a tener que seguir los formatos o los estándares que establezca la Administración Pública. Y esto, como digo, es un problema porque lo que tenemos en la ley realmente, en el artículo 66.6, al que cariñosamente pues, recuerdo como el número de la bestia, ¿vale?, que es un artículo más potente desde la perspectiva del ciudadano, lo que nos dice realmente este artículo es que cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, serán de uso obligatorio, pero sin referirse a ningún otro documento. Es decir, tanto en la Ley 11 como en la Ley 39 me parece muy razonable que la Administración Pública pueda diseñar formularios, siempre y cuando no incurramos en discriminación, que hemos visto mucho y hasta algún famoso catedrático español, como es el profesor Gamero, viene hablando tradicionalmente de la dictadura del formulario. Pero desde la perspectiva del formato, del estándar documental, me parece muy razonable que la Administración defina cómo es el formato sintáctico de la solicitud, qué contenidos debe tener, insisto, siempre sin generar discriminación, y por tanto no creo que el ciudadano tenga derecho a presentar la solicitud en cualquier formato que quiera, ni siquiera aunque ese formato esté reconocido en el catálogo de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Sin embargo, el problema aquí lo tenemos con los demás documentos. ¿Por qué? Porque en el artículo 28.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39, se dice con meridiana claridad que el ciudadano tiene derecho a presentar cualquier documento que considere oportuno. Y claro, cualquier documento que considere oportuno, en definitiva, no deja de ser una manifestación también del ejercicio de su derecho a la tutela efectiva, porque obviamente el documento que no pueda presentar no va a ser considerado en el proceso de decisión en que consiste una resolución administrativa y, por tanto, puede generar un problema de indefensión. Claro, yo soy abogado, con lo cual, a pesar de que hace un cierto tiempo pues, que tengo la suerte de colaborar con el mundo de los archivos, al final me pesa mucho la parte jurídica. Y claro, desde el punto de vista, a mí me resultaría muy sorprendente que una administración pública dijera, mire, cuando usted quiera aportar un documento complementario, ¿vale? Pues tendrá que tener este formato. Y entonces cuando yo empiezo a hacer preguntas, oiga, ¿significa esto, por ejemplo, que si yo tengo una factura que me ha hecho un tercero y que tengo que aportar una subvención, usted puede decidir en qué formato está esa factura? Porque si me está diciendo esto, lo que significa es que yo tengo que conocerlo, porque tendré que pedirle al tercero que emite el documento que utilice este formato. Pero claro, ¿qué pasa si el tercero, si yo no lo conozco o no lo conozco cuando tengo que obtener ese documento? ¿Tengo que pedir que me lo repitan? ¿Que me tiene que hacer un documento nuevo? ¿Y qué pasa si no es posible que me hagan un documento nuevo? ¿Y qué pasa si el tercero se niega simplemente a producir el documento en el formato que quiere la administración porque no quiere, simplemente? ¿Debo yo pagar las consecuencias gravosas de esa cuestión? Y por otra parte, ¿podría una norma reglamentaria anular o derogar
el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que no deja de desarrollar un derecho consagrado por ley, pues bueno, a mí esto me preocupa. Me preocupa y es una cuestión clara del mundo, ¿no? De la gestión documental electrónica, pues que tenemos que montar, que empieza, por supuesto, con la fase del rabioso activo. Y en el rabioso activo tenemos el registro y en el registro tenemos, ¿no?, los formatos de los documentos que pueden entrar. Francamente, me preocupa no mucho, muchísimo. O sea, creo que puede ser un tema muy, muy relevante. Claro, lo podemos arreglar, podemos hacer una interpretación de este artículo conforme con el artículo 28 y entonces, ¿no?, ser muy cuidadosos, muy prudentes y decir, no, mire, el ciudadano, a lo sumo, el único límite que le vamos a poner es la utilización de formatos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Por lo tanto, que ya en sí ya es un límite, en sí ya es una cuestión que podría ser discutible. Pero claro, si empieza a proliferar normas de registro y registrillo en el que hay el librillo, donde me dicen que justo para este procedimiento este documento tiene que estar en este formato, pero el mismo documento para otro procedimiento diferente debería estar en un formato diferente, creo que vamos a generar un problema bastante importante. Y, por tanto, yo creo que hay que tomar nota de esto. Tenemos que ser cuidadosos para no evitar una interpretación de este artículo pues pueda ser dañina para el ciudadano, porque en último término también es verdad que posteriormente va a generarnos una conflictividad que quizás no queremos tener. No tengo, sin embargo, una visión tan negativa cuando lo que decimos es que, en general, todo documento que se aporte a la Administración deberá seguir un formato del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y no lo tengo porque es verdad que tampoco tenemos el derecho de imponerle a la Administración Pública que utilice todos los formatos documentales del mundo, porque eso además podría generar algunas distorsiones, ¿no? Podría implicar que la Administración tuviera que adquirir un software especializado para ver un formato documental y que, de alguna forma, pues eso tuviera un coste que la Administración no pudiera o no tuviera por qué incurrir. Con lo cual, creo que ahí tenemos un desafío. Pero, como siempre digo, esto es saberlo, porque si lo aplicamos bien y no incurrimos no generamos un daño al ciudadano, posiblemente no pasa nada porque el artículo pues sea criticable. Más cosas de registro de entrada, ¿no? También, que es por donde al final nosotros nos van entrando los documentos, ¿no? Las administraciones públicas, bueno, tenemos lo de la incautación, pero vamos a decir que el procedimiento ordinario al final va todo por registro de entrada. Aquí tenemos una norma que sí que tiene una valoración más positiva en el artículo 39.2 del mismo reglamento. Dice, en el caso que se detecte código malicioso susceptible de afectar la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá subsanación, pues en los términos del artículo 14 del 3 del reglamento. En este caso me parece que esto, bueno, hay que valorarlo positivamente, porque efectivamente parece poco razonable que porque yo entregue un documento que tenga un virus, que puedo no haber generado yo o que puedo desconocer, pues la Administración no me requiera para que subsane. Pero está bien ponerlo, está bien ponerlo. Entonces, creo que esto es valorable positivamente. Sería bueno que se concretaran los criterios de esa posible afectación a la integridad o la seguridad del sistema. Normalmente nos vamos a mover en el mundo del malware, ¿no? Y del ransomware, que es un problema monumental. Creo que al final estos criterios pues, se deberían concretar en algún lugar. Quizás en las normas técnicas podría ser un buen sitio. Pero en último término, en definitiva, aplicando el Esquema Nacional de Seguridad o la norma que lo sustituya, porque ha anunciado el Consejo de Ministros su voluntad de sustituir el Esquema Nacional de Seguridad por uno nuevo. No sabemos si en forma de una reforma muy profunda o directamente de la sustitución, que es lo que se informaba en el Consejo de Ministros de hace pocas semanas. Y, en todo caso, comentar que, obviamente, sería más conveniente que implementáramos técnicas de detección de este código malicioso antes de la presentación del fichero. Lo que pasa es que, claro, uno, siempre es posible, y dos, nos podríamos encontrar ante un efecto rebote. Nos podríamos encontrar que el ciudadano no puede presentar una solicitud porque le pedimos obligatoriamente que aporte un documento adjunto que no le admitimos porque tiene bicho, que digo yo. Claro, eso sería también un problema. Por lo tanto, es posible que en este caso la vía de la subsanación sea la única razonable en este caso. Más cosas. Otro problema práctico que yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de discutir en algunas comunidades autónomas, singularmente, desde luego en Cataluña lo he podido discutir en algún proyecto y que realmente creo que también es una medida a valorar positivamente, y que además es muy innovadora. Sigue la línea de otros ordenamientos jurídicos en nuestro derecho comparado, en particular me recuerda al francés,
¿vale? Sería el de tratamiento de los documentos de gran tamaño, ¿no? Aquí la norma, el artículo 39.4, en este caso lo que nos dice, y estas son cosas que nos ayudan, a la hora de montar la gestión documental en esta fase del rabioso activo y luego, evidentemente, pues va reverberando a lo largo del ciclo de vida. Bueno, en este caso, cuando lo que nos dice es una norma muy pragmática, nos dice cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el SIR, y pues, lógicamente tiene que ser una norma global por esa lógica de que enviamos ficheros desde cualquier oficina de asistencia a cualquier otro lugar o desde cualquier registro electrónico a cualquier otro registro electrónico, como dice el artículo 16 de la Ley 39/2015, lo que nos dice es que cuando superemos este volumen, que creo recordar que era 10 megas, pero no me hagan ustedes mucho caso porque cito de memoria, dice que su remisión a la administración y órgano podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. Claro, esto evoca muy rápidamente pues que lo subo a Google Docs y lo comparto con la administración. A mí me parece bien, me parece que realmente esto es positivo, había que abordar esta problemática. Simplemente, bueno, quizás aquí la norma queda un poco coja porque efectivamente solo menciona la posibilidad, lo cual ya es mucho y yo estoy agradecido por ello, pero no se define, o yo no he sido capaz de encontrar una definición específica de este repositorio de intercambio de ficheros, aunque obviamente en nuestro mundo sabemos lo que es un repositorio y podemos intuir por dónde va. Es un término que se utiliza pues, conjuntamente con el repositorio también de confianza, donde vamos a poder poner documentos, que podría ser o no el mismo, pero tampoco se establece ningún régimen jurídico. Sí que es verdad que en la normativa hay una norma específica, en este caso para la Administración General del Estado, en el que se indica que este repositorio sea de titularidad pública y que los documentos y datos contenidos en el mismo solo se utilizarán para el procedimiento para que hayan sido objeto de registro. Dos normas que parecen tener pues, una cierta lógica. Sí que es verdad que no parece existir inconveniente para utilizar un repositorio privado. Posiblemente aquí va a haber mucho espacio para que algunas administraciones públicas consideren, ¿por qué no?, entrar en convenios con entidades pues, que prestan servicios de repositorio de documentos. Estoy pensando en entidades pues, como Google, por ejemplo, o como... Bueno, siempre y cuando cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos vaya por adelantado cualquier empresa de esta tipología, ¿vale? O empresas pues, como Dropbox o empresas como Box o empresas como Microsoft, ¿no? Porque igual hay usuarios que tienen un OneDrive que pueden compartir un documento con nosotros. Esto operacionalmente puede plantear algunas dificultades, que conste. Por lo tanto, sería bastante bueno que se fuera trabajando un poco en ver cómo lo integramos. Pero la lógica es muy evidente. Me acaban enviando un link al lugar donde está el fichero para que yo me lo descargue. ¿Por qué? Porque enviar el fichero directamente, subir el fichero a través de la web, pues de una perspectiva práctica tiene sus límites y, por tanto, puede ser una solución que cubra algunos escenarios particularmente relevantes en materia de documento pesado. Esto, por ejemplo, cuando lo piensa en contratación administrativa, enseguida se lo puede imaginar. Y cuando se habla, por ejemplo, de planos o las versiones nuevas del BIM que se hacen de estas cuestiones, pues enseguida uno puede imaginarse que puede haber muchos documentos que pesan mucho. Y esto podría ser una cierta dificultad y, por tanto, pues creo que resultaría más que razonable trabajarlo adecuadamente. Yo creo que aquí acaba prácticamente lo bueno. A partir de aquí viene uno de mis temas quizás el más controvertidos, en el que me gusta detenerme singularmente, que es el tratamiento de las copias de los documentos. Singularmente estoy pensando en los documentos aportados a través del registro de entrada. En este caso me voy a referir al artículo 27 de la Ley de 39/2015 y lo primero que vamos a hacer es repasar lo que dice la ley, que creo que es muy importante porque aquí yo creo que el reglamento ha hecho algo extraño y no sé muy bien cómo se va a poder arreglar, pero es algo un poco diferente, por no decir frontalmente contrario a lo que dice la ley. De hecho, yo me alegré mucho cuando leí el artículo 27 de la Ley 39/2015 porque me pareció muy sensato. Me parecía que decía una cosa muy útil, a pesar de que había un problema, que es que en realidad venía a dar el mismo nombre a dos instituciones jurídicas, si las queremos llamar así, que no son exactamente iguales. Y esto se ve muy rápido cuando uno compara el artículo 27.1 con el artículo 27.2. En el artículo 27.1 se habla de copias auténticas de documentos privados. Yo me voy a referir a documentos privados, ¿vale? Solo con efectos administrativos. Solo con efecto administrativo y validez, a diferencia de las antiguas compulsas, interadministrativa. Y se autoriza que sean realizadas, entre otros, claro, porque un órgano administrativo siempre podría tener la competencia de producir copias,
Pero se va más allá y se dice que se pueden producir por funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Y el 27.2, y luego los compararé para que se entienda bien, el artículo 27.2 nos hablaba de las copias auténticas de documentos con garantía de identidad del órgano copista, ¿no?, quien hace la copia, y del contenido. Y dice con la misma validez y eficacia que los documentos originales. Esto es diferente del 27.1. Son dos tipologías diferentes de copias que llaman las dos copias auténticas. Las del 27.1 son auténticas con respecto a lo copiado, claro. Lo electrónico es copia fiel, es copia auténtica de aquello copiado, ¿no? La versión electrónica de un papel que me traen es una copia auténtica de este papel, pero obviamente no garantiza la autenticidad de este papel. Y esto tiene un cierto sentido. ¿Por qué? Porque si yo quiero un expediente administrativo únicamente electrónico y el ciudadano tiene derecho a traer cualquier documento, yo tengo que poder digitalizarlo e ingresarlo. Y lo ideal es que no tenga que quedarme con el documento en papel para cotejar nada. Lo ideal es que le devuelva ese documento, ese soporte físico a ciudadano y se lo lleve. Pero claro, aquí hay un problema puramente jurídico, que es que nadie se ha tomado la molestia jamás de modificar la ley de enjuiciamiento civil y, por tanto, legalmente hablando, la copia que nosotros hacemos de un documento que nos trae el ciudadano es una copia reprográfica, es decir, una fotocopia. Y, por tanto, el juez, en caso de tener que valorar ese documento, va a tener que pedir, eventualmente si lo pide la parte, va a tener que cotejarlo con el original, que no tenemos si hemos devuelto el documento. Y si no está el documento y no se puede cotejar, entonces no lo valora como valoraría un documento el que hiciera prueba plena, un documento cuya autenticidad se hubiera adverado, lo valora a la sana crítica. Es decir, tiene algún valor probatorio, pero no es el mismo que si lo hubiéramos cotejado con el original. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al final, si el documento del que hemos hecho la copia es un documento privado que incrimina a un ciudadano al que le vamos a pedir responsabilidad porque nos ha traído una declaración responsable llena de mentiras, posiblemente no tendrá ningún interés en aportar el original a juicio para que sea cotejado. Lo que nos dirá es que esto todo es mentira, que nos hemos inventado todo. Y, por tanto, la Administración tendrá que ir a la sana crítica y el juez, entonces, bueno, pues valorará todo y saldrá como salga. Lo cual puede que no sea ningún problema. Pero había una forma de arreglarlo y a mi juicio lo había arreglado el artículo 27.1, que era básicamente decir, mire, podemos hacer copias auténticas de documentos que quizás son falsos. Y yo, obviamente, enseguida me pareció muy bien porque enseguida entendí que no era ningún problema. Claro que puedo hacer una copia electrónica auténtica de un documento falso. Por supuesto que sí. O de un documento que no puedo adverar. O de un documento con un contenido que no puedo saber si es auténtico. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es producir un objeto nuevo, que es la copia, y lo que digo es esta copia es copia fiel de esto. La copia es auténtica, lo copiado puede que lo sea o puede que no lo sea. Eso justifica, por cierto, que tenga es solo administrativo, porque lo que no puede hacer es tener efecto universal, cosa que sí sucede en el artículo 27.2. Y claro, este régimen es un régimen muy bueno para hacer un expediente administrativo electrónico en el que, por cierto, solo pides que vengan a traerte un documento cuando es importante, porque si no necesitas que sea original ni ver el original, no hace falta que venga, porque ya te puede enviar una copia electrónica hecha por él mismo de acuerdo con la ley y, por tanto, nos facilita la vida, ¿no? A los abogados al menos, que podremos ir al juez y decirle, mire, señoría, esto es una copia electrónica auténtica, del contenido no sabemos, pero mire, si el documento era fraudulento, ya nos va bien, porque así podremos el tomar las acciones oportunas con respecto pues, al ciudadano, porque igual el interesado pues, nos trajo, como digo, documentación fraudulenta o documentación disfrazada o documentación que vamos a utilizar para ir contra el ciudadano. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Yo estoy poniendo que es una perspectiva muy pragmática, pero es que creo que esto resolvía el problema. Y luego, claro, además, esta interpretación que yo hice desde el minuto 1, para mí quedaba muy reforzada con el artículo 27.4, que dice con una claridad pasmosa, meridiana, las administraciones públicas están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se va a incorporar a un expediente administrativo. El legislador no ha dicho de cualquier documento original o que sea copia auténtica de. No, ha dicho de cualquier documento. ¿Por qué? Bueno, porque encaja perfectamente en la lógica de la ley 39. Cuando usted tenga que traerme un documento, esto va a un expediente electrónico, por tanto hay que transformarlo y queremos que lo transformado sea auténtico, al menos para poder defendernos, porque si no, no le puedo devolver el papel. Y, por cierto, siguen quedando papeles que tenemos que coger de todas formas porque hay documentos que no podemos transformar o que los podemos transformar pero que tenemos que retener porque son títulos valores.
Y bueno, pues cuando venga el tema de blockchain y pongamos en marcha estas tecnologías, pues podremos también tener esos documentos en forma original electrónica y ya no habrá problema. Pero mientras tanto, tenemos lo que tenemos y la norma nos ayudaba. Claro, ¿cuál fue mi disgusto al ver pues, que en el Real Decreto 39, perdón, el del Real Decreto 203-2021, pues se venía a arreglar este problema que yo no he encontrado jamás y mediante un régimen contrario, un régimen diferente, ¿no? Un régimen en el cual pues, en varios artículos del reglamento pues, nos van apareciendo previsiones pues, diferentes. No es como si alguien hubiera decidido ignorar el régimen de la ley 39 y montar un régimen paralelo, ¿no? Entonces, a mí me recordó lo de que hagan ellos la ley, que yo haré el reglamento tan español y pensé que, bueno, pues que teníamos que al menos que valorar pues que cómo íbamos a operar en este ambiente y, por tanto, tenemos que revisar qué es lo que dice el gobierno, ¿no? Cuando ha publicado este reglamento. Y aquí lo primero que nos dice en el 39.4, ¿no? Del que veníamos mirando, lo que nos dice es que cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, dice, desde el momento en que sean digitalizados conforme ha dispuesto en las corrientes normas técnicas, tendrá consideración de copia electrónica auténtica de documentos en soporte de papel con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte de papel conforme a las previsiones del artículo 27. Bueno, y mi primera pregunta es, ¿y qué pasa con los documentos que no son originales ni copias auténticas en soporte no electrónico? Luego hay por ahí un artículo, ¿no?, que dice algo, que lo veremos, pero claro, yo lo primero que digo es, ¿qué ha pasado con el artículo 27? ¿Ha dejado el artículo 27 de ser aplicable a todos los documentos? ¿Ya no tiene el ciudadano derecho a aportar cualquier documento para su expediente, que debe ser oportunamente digitalizado? ¿Qué pasa con los documentos que no son originales ni copias auténticas? Esta es la pregunta fácil, porque mira, al final puedes decir, pues hemos puesto un régimen y es el que es. Pero claro, vamos a empezar a hablar de problemas de verdad. Imaginemos que apareció un ciudadano con un documento supuestamente original. ¿Cómo sabemos que lo es? ¿De qué forma podemos saber que un documento es original? Yo creo que es fácil cuando el documento lo produce el propio interesado, porque al final, mira una mala, decimos que lo firme delante nuestro y ¿no? Un documento que produce, del cual es autor original, esa persona, y entonces le digo, mira, me lo firmas delante, yo lo digitalizo y ya tengo un documento original. Perfecto. Esto es fácil. ¿Qué pasa con todos los demás documentos? ¿Cómo sabemos que cuando Nacho Alamillo comparezca con un proyecto de obras para ser digitalizado, me invento un caso cualquiera, el que ha sido producido por un técnico competente, ¿cómo vamos a saber si eso es un original? En lugar de un documento que se haya inventado Nacho Alamillo, claro, que haya falsificado la firma del técnico competente. Francamente, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que una factura que aporta Nacho Alamillo es original? Bueno, la respuesta es muy evidente. No se puede saber. Luego, ¿cómo vamos a implementar este artículo? Es más, ¿cómo sabemos que algo que me presentan como una supuesta copia auténtica es verdaderamente auténtica? Alguien me dirá, bueno, si es una copia auténtica de un documento administrativo, simplemente no la pides. Bueno, pues si no la pido, entonces no me hace falta este artículo. Pero si me la traen es porque no la puedo cotejar. Ergo, no está en el sistema de intercambio de datos y documentos, ¿no? Por si estuviera, no la pediría. ¿Cómo sé entonces que esa copia es auténtica de verdad? ¿Cómo detecto el fraude? ¿Cómo puedo decidir cuándo aplico esto o no? Claro, y aquí viene la grandeza del artículo 27.1. La lógica del 27.1 era no preocuparse por esto. Copiar todo, incluso automáticamente, luego diré alguna cosa al respecto, ingresar todo y luego ya veríamos. Y tener una copia electrónica auténtica que obviamente del documento original no predica nada, porque el documento original será original, el copiado, quiero decir, será original, será copia auténtica, será falsificado, será lo que sea. Pero es que no importa, lo importante es que esta persona me trajo este objeto en papel que se ha llevado y yo he producido algo auténtico, que por tanto lo que voy a decir es que es copia fiel de aquello, no que aquello fuera auténtico, porque simplemente no lo puedo saber. Y esto para mí es un problema de dimensiones cósmicas. Porque ya puedo entender que nos interese diferenciar el 27.1 y el 27.2. Totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema con ello. Hay que diferenciarlo, pero para eso tenemos cosas como los metadatos, ¿verdad? Podemos utilizar metadatos para diferenciar las copias del 27.1 de las copias del 27.2.
porque no son las mismas copias. Por muy auténticas que sean, está claro que las del 27.2 son mejores que las del 27.1. Por eso tienen eficacia universal y las del 27.1 no. El 27.1 sirve para ingresar documentos, pero no sirve para sacar documentos. ¿Por qué? Pues lógicamente porque no tiene, ni se puede utilizar en el sector privado, porque no tienen la misma calidad, porque no podemos verificar ciertas cosas. Pues bueno, esto va a ir apareciendo sistemáticamente en la normativa y mi queja se va a ir repitiendo sistemáticamente. Claro, seguimos, ¿no? Dice el 47.1 del mismo reglamento, dice, de acuerdo con lo previsto el 27.2, ahora sí, tendrá la consideración de copia auténtica un documento público administrativo o privado original o de tal copia auténtica, la realizada cualquiera sea su soporte por los órganos competentes. Vale, esto me parece bien, porque al final repite lo que dice la ley. Lo que me parece más es lo que viene luego. Las copias auténticas se pedirán siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tendrá la misma validez y eficacia que los documentos originales. Ya, pero esto es una derogación encubierta del artículo 27.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común que habla de copias auténticas. El 27.1 no habla de copias, habla de copias auténticas. Luego, aquí lo que estamos haciendo es impedir la aplicación del 27.1 en una norma con carácter básico, pero de rango inferior. Entonces, ¿qué pasa si alguien se va al juez y dice que el 47.2 es nulo por infracción de ley? ¿Nos podemos encontrar ante una anulación judicial de este artículo? Pues podría ser. Por supuesto que podría ocurrir. ¿Por qué? Pues porque el 27.1 ha regulado algo diferente. Porque simplemente no es verdad que las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original. No, no es cierto. La ley dice, al menos en el caso del artículo 27.1, que también se expedirán a partir de documentos que no sabemos si son originales ni copias auténticas. Por lo tanto, aquí tenemos un problema jurídico potencialmente importante. Luego veremos qué hacemos con esto. Y, por supuesto, claro, infringe un derecho subjetivo reconocido al ciudadano, con lo cual, pues igual resulta que por la vía de recursos, el propio ciudadano el que nos ataca. Y a mí esto, pues, bueno, obviamente, me preocupa. Y esto, bueno, luego cuando uno baja a una norma específica de la Administración General del Estado, que es el 48.2 del propio reglamento, pues él dice ya una cosa que para mí es casi, me genera estupor absoluto. Y habla una persona que hace 22 años que se dedica a hacer normalización técnica. Es decir, que no es un campo que me resulte del todo desconocido. Aquí dice que la expedición de copias auténticas de documentos públicos, administrativos, documentos privados, que sean documentos, por supuesto, originales o copias auténticas de documento original, podrá llevarse a cabo mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado. Ah, bien, muy bien. Del funcionario ya he hablado, porque yo no conozco, creo honestamente que es imposible que le demos formación suficiente para que alguien sea capaz de diferenciar si algo es verdaderamente original. De hecho, en las policías de los Estados miembros existen unidades especializadas en documentos copia que se dedican a esto. Pero yo, desde luego, no me atrevería ni siquiera por menos materiales formativos para dar un curso de identificación de documentos originales cuando sean producidos por terceros o de identificación de copias auténticas. Creo que simplemente no es posible hacerlo. Y, de hecho, he visto muchos casos de fraude en procedimiento administrativo asociados a esta cuestión. Y voy a poner un ejemplo, titulaciones académicas que realmente son fraudulentas y cuelan. ¿Por qué? Porque se hace fraude muy bien. Por lo tanto, yo al humano ya lo dejo de lado en este caso, porque creo que no vamos a realmente poder dar esa garantía. En algunos casos sí, hay documentos fáciles, pero en otros no. Pero claro, ya luego viene lo que a mí me causa verdadero estupor. Además, se puede hacer automáticamente. Ah, eso significa que hay un programa informático que mágicamente, imagino, es capaz de una vez que digitaliza el documento, determinar si es original o no. Bueno, pues alguien que en este caso, yo soy el que solicita que se me dé el curso a mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos toda la inteligencia artificial de planeta a tope para intentar tomar esa decisión? ¿O si es una copia auténtica? Yo, que hace muchos años trabajo en seguridad de la información y estoy en el mercado en estas cuestiones, conozco soluciones para poder detectar automáticamente si un documento nacional de identidad o un pasaporte u otros objetos de esta naturaleza son auténticos. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer porque los documentos tienen ópticas variables, entonces pues hace que el ciudadano, una vez que tú visualizas el documento, puedes analizarlo, puedes ver que hay tinta oculta, puedes ver una serie de cosas. Hay tecnologías que hacen esto, presencialmente y a distancia. Claro, pero con carácter general para cualquier documento, para todos ellos, de verdad.
documentos apostillados que vengan de otros países, con una apostilla que no sea electrónica, por supuesto, documentos notariales, a menos que los podamos cotejar con el notariado. Claro, miren, llegado a este punto, uno sabe qué pensar, pero yo no sería capaz de montar este procedimiento. No conozco tecnología suficiente para hacerla. Claro, ya pongo un poco casi en broma que igual lo que vamos a hacer es poner a un humano o a una humana a poner post-its en los papelitos antes de digitalizarlos. Y entonces que sea el humano el que diga, este es original, este es copia auténtica, papelito de un color, papelito de otro color. Porque esto, aunque suene a risa, yo lo he visto hacer en algunos procedimientos de digitalización. En el plan de calidad, ¿no? Cuando hacemos el procedimiento de digitalización masiva, hay un humano que desgrapa, que separa, que ordena y que pone caratulitas con QRs, por ejemplo, para que la impresora multifuncional que digitaliza sepa qué hacer con esto. Por tanto, estoy siendo muy pragmático, muy operacional. ¿Es esto lo que vamos a hacer? Bueno, no hay ningún problema, pero no hemos dicho que este humano puede que no entienda si el documento es original de verdad, excepto en casos muy concretos, o es copia auténtica, excepto en casos muy concretos. ¿De verdad se va a poder implementar esto? Yo lo pongo en duda. Al menos para los documentos que nos traen los ciudadanos, que es el caso cubierto por el artículo 27, que realmente nos interesaba. Pero es más, no contentos con esto, el artículo 49 ya remacha diciendo que cuando lo interesado presente en papel una copia de un documento público administrativo o un documento privado, es decir, algo que no nos parezca original, que por residuo es todo lo demás, entonces el proceso digitalizado genera una copia electrónica, que no tiene adjetivo, pero eso sí, tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel. Bueno, esto lo dice usted, es lo que tendrá el mismo valor, porque quien no lo dice es el juez. Entonces, claro, el juez será quien decida si tiene el mismo papel. De nuevo nos encontramos ante una posible modificación encubierta del artículo 27.1, una más que posible infracción del artículo 27 y evidentemente, obviamente no tiene mucho que ver con lo que necesitamos. Voy a ir avanzando para que tengamos unos minutos para el debate, creo que vamos a ir cuarto, ¿vale? Y este tema lo vamos a ir cerrando con alguna pequeña cuestión adicional. En este caso, el artículo 39.5, siguiendo con la lógica de la ley, lo que dice es que estos documentos presentados en las oficinas de asistencia a materia de registros, recuerden, el caso principal del artículo 27.1, han de ser devueltos inmediatamente, ¿no? Ordena, serán devueltos tras su digitalización. Y claro, yo la pregunta que hago es enseguida, es inmediata, ¿no? ¿De verdad vamos a devolver los documentos que hemos digitalizado sin la condición de copia auténtica? Porque en términos probatorios, como ya he avanzado, esto es una pésima idea, porque nos quedamos fotocopias. Fotocopias desde la perspectiva judicial, diga lo que diga el Real Decreto, que puede decir misa. Igual que en su día la agencia tributaria dijo que lo de la digitalización de facturas era maravilloso, pero luego tuvo que reconocer que solo valía para la agencia tributaria y no valía para nadie más. Y, por tanto, quedó desactivado en gran medida. Me temo que aquí puede pasar lo mismo. Mi sugerencia es conservar los documentos que nos puedan generar problemas, si no todos, como mínimo aquellos que nos puedan generar problemas, que normalmente serán todos los que realmente tengamos que pedirle a un ciudadano, porque si no, no se los pediríamos, porque le diríamos copias simples hechas por él mismo, remitidas como quisiera, y yo los guardaría como mínimo durante la fase activa de vigencia. O renunciaría a poder defenderme de forma efectiva, que es al final pues una obligación, una decisión de cada administración. Pero más aún, otro tema jurídico, oiga, y en un caso interadministrativo, ¿esta copia simple debe ser admitida por otra administración? Pues ley en mano no. El 27.1 habla de las copias electrónicas auténticas, que tienen efecto interadministrativo. No dice nada las copias simples. ¿Tienen efecto interadministrativo las copias simples? Bueno, imagino que aplicando el artículo 49, sí, podemos decir que sí. Pero ¿y si alguien dice que no? ¿Y si alguien dice esto no es lo que dice la ley y lo rechaza? Pues nos puede generar un problema. Y a mí esto me preocupa también de forma importante. Y cerrando este capítulo, que es para mí quizás el más grave, luego tengo un par de cositas más. Y con esto dejaremos, yo creo, suficiente tiempo para debatir. En el mundo de los documentos electrónicos tenemos muchos elementos que considerar. De hecho, creo que hemos hablado bastante, hemos hablado de formatos, hemos hablado de la condición de original o copia, ¿vale? Pero bueno, también tendríamos que hablar de firma electrónica, pero tampoco es que haya realmente muchas novedades significativas en este Real Decreto al respecto. Hay bastantes problemas, pero novedades significativas pues no hay muchas, una norma muy repetitiva, quizás nos facilita un poco la vida desde la perspectiva de los documentos presentados por representantes con certificado de representación, que ahora podrá ser una representación singular, pero no hay grandes novedades. Donde sí hay un tema importante a comentar es en la fecha de los documentos.
En principio, lo que dice la norma, de nuevo siguiendo la estela del 1671 del 2009, es que todos los documentos administrativos electrónicos deben llevar asociada unas siguientes modalidades, dice, de referencia temporal. Como dice el artículo 26 de la Ley 39. Y remite a lo que digan las normas reguladoras del procedimiento. Entonces, en el artículo 50.1 del reglamento, y básicamente nos da dos opciones. Una se llama marca de tiempo, que es básicamente la fecha y hora que ponga la administración. Ejemplos, la que saco de mi ordenador, que la puedo manipular. La que viene de un sistema informatizado, si el ordenador es corporativo, que es menos manipulable, pero que que puede ser fiable, pero que no es acreditable. No lo sabemos si es fiable o no. Y cualquier otra cosa que se nos ocurra, porque no tenemos particular regulación. Y luego tendríamos, y aquí hay una mejora, el sello electrónico cualificado de tiempo, regulado en el reglamento EIDAS y que tiene además carácter fehaciente. Entonces, hasta aquí todo bien. Mire, lo que diga la normativa, bueno, todo bien no, pero no vamos mal del todo. Marca de tiempo o sello electrónico. Y parece razonable porque quizás no necesitamos el mismo nivel de seguridad. Pero claro, luego viene el hachazo. Pues mire, lo que dice la norma es que cuando no se ha establecido nada, lo que será poner marca de tiempo. Bueno, yo no lo valoro positivamente, pero ya ni siquiera porque los documentos puedan tener diferentes necesidades, sino porque es una pésima idea, de verdad, desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva de la preservación de los documentos a futuro, como mínimo durante la fase de vigencia, pues si tenemos que ir a juicio, porque luego creo que nos podemos olvidar y ser más laxos. No usar sello de tiempo en todos los documentos que tengan firma electrónica o sello electrónico es un problema potencial significativo. ¿Por qué? Pues básicamente porque como la criptografía no dura para siempre y cada cierto tiempo van apareciendo nuevas técnicas que permitirían falsificar documentos con fecha falsa del pasado, nos interesa poder distinguir los buenos de los malos. Es decir, hoy yo puedo utilizar un algoritmo que no sea muy bueno, pero que es bueno y, por tanto, el documento que produzco hoy, firmado electrónicamente, es un documento que tiene valor legal y es fiable, no hay ningún problema. Igual dentro de 5 años tendremos la tecnología, bueno, igual no, de hecho, entre 5 y 10 años vamos a tener la tecnología para producir documentos con fecha de hoy falsificados. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos, porque la tecnología avanza, porque monitorizamos el avance de esa tecnología, porque los foros de estandarización vamos modificando los estándares precisamente para saber cuándo tendremos que hacer estos cambios y, por tanto, el documento firmado hoy va a ser válido en el futuro en la medida en que puedas demostrar que fue firmado hoy. ¿Y cómo se demuestra que un documento fue firmado hoy? Pues con un sello electrónico cualificado de tiempo. Yo hubiera querido que se hiciera una norma con rango de ley imponiendo el uso del sello electrónico cualificado de tiempo, pero es verdad que quizás es excesivo, igual es exagerar por mi parte. Pero de ahí a que el método estándar sea poner una fecha que no es verificable, que no es fiable, pues no me gusta. Alguien me ha dicho, y me seguirán diciendo, que en papel ya es así, que evidentemente en papel hacemos todas las trampas que queremos y que son pequeños pecados veniales, ¿no? que se pueden perdonar, sobre todo cuando no se utilizan como instrumento de la comisión de un delito. Y me parece bien. Pero en términos de preservación de firma electrónica y preservación de sello electrónico, es mala idea no poner sellos de tiempo. Y en los próximos 5 o 10 años vamos a ver cómo tenemos que volver a proteger todos los documentos que hemos producido durante estos años porque nos enfrentamos, y lo sabemos, al recambio criptográfico más fuerte de la historia. ¿Qué significa? Discontinuar todos los algoritmos que usamos hoy de firma y todos los algoritmos que utilizamos hoy de cifrado. ¿Por qué? Pues porque la tecnología está casi a punto de lograr ese hito. Y, oigan, no pasa nada. Si hoy ponemos sellos de tiempo con buenas tecnologías y conservamos la información, no va a haber ningún problema. Pero ciertamente tenemos que prepararnos. En ese sentido, yo siempre recomiendo poner sello de tiempo a todo. Y aquí ya luego la ley que diga lo que considero oportuno. Algunos temas más y cierro. Acceso a ejemplar de documento electrónico y también acceso a expediente electrónico. Aquí lo que se nos dice en general, y de limine y a limine es bueno, es que cuando en un procedimiento exista la obligación de facilitar ejemplar de un documento administrativo electrónico, luego veremos, o dar acceso a un expediente administrativo, esta obligación se cumple entregando los datos para su acceso por medio electrónico. Me parece bien. Pero hay que recordar que tenemos interesados que no tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública. Por lo tanto, no debemos olvidar o no debemos aplicar esta norma en el sentido de decir al ciudadano que
tiene que buscarse la vida y acceder electrónicamente. Entonces, a mí me parece bien que se pueda sustituir, ¿vale? Creo que tenemos que evitar que se acabe sustituyendo en todo caso. O dicho de otra forma, tenemos que aplicar esta norma en especial con los interesados que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones. En este sentido, por cierto, decir que el artículo 48.1d del reglamento no ha previsto entre las funciones de la Oficina de Asistencia del sector público estatal hacer copias para el interesado. Es decir, no se ha previsto que yo pueda irme a una oficina de asistencia y que me den copias de documentos que estén en expedientes. Es posible porque que sea para alinearlo con el artículo 27 que nos llevaría al órgano productor de ese documento o al órgano que lo conserva en cada momento. Y en línea similar, mismo comentario para el acceso a expediente electrónico. Aquí me faltaría por decir, además, pues que en este caso, cuando estemos dando acceso a expediente electrónico, se crea la regla de que se enviará al interesado o al representante el lugar, ¿no?, la dirección o localizador de acceso al expediente que se ha puesto a disposición y se introduce precisamente una referencia a la política de gestión de documentos de acuerdo con el dictamen de valoración emitido por la autoridad calificadora correspondiente y el cumplimiento de la normativa. Esto es evaluación positiva, pero claro, hay una cosa que hay que hacer. Habría que tener desde el principio el dictamen de valoración hecho, porque si no, claro, no vas a poder darme acceso conforme a un dictamen que aún no se ha emitido. Para ir bien, esto implica que desde el momento inicial de cada expediente tenemos que tener el dictamen de valoración hecho, no al final, sino al principio, cosa que, por cierto, los archiveros y archiveras llevan reivindicando desde hace muchos años. Y también alerta el análisis de ponderación de leyes de transparencia versus protección de datos, porque aquí lo que nos está diciendo es que este acceso al expediente me lo van a dar limitado también por las leyes aplicables, cosa que no me parece mal, pero que implica trabajo a realizar. No trabajo reactivo, o no trabajo a posteriori, no, trabajo al principio. Y eso creo que es al mismo tiempo es una oportunidad y es una amenaza. Voy a dejar aquí para que tengamos tiempo para el debate. Gracias por la atención, creo que tenemos unos minutos para debatir y, por tanto, pues quedo a vuestra disposición. No sé yo si la señora presidenta quiere moderar el debate o caso que haya debate. No, yo muchas gracias, Nacho. He puesto en el chat que si alguien quería preguntarte, evidentemente el tema es súper denso y a mí siempre me queda moderar el debate, ¿no? Es decir, que la gente, si queréis, podéis o escribir en el chat o abrir vuestro micrófono y vuestra cámara si queréis y preguntar algo. De todas formas, a mí siempre me queda la duda, ¿cómo nos formamos los archiveros para poder, mira, hay una, podrían ser, bueno, ahora te lo digo, ¿podrían ser los metadatos los que puedan marcar si son copias auténticas o copias simples? A mi juicio sí. A mi juicio sí. De hecho, yo creo que ya lo hacen ahora. El problema es que el modelo de metadatos que tenemos ahora en los documentos que son digitalizados proviene de la Ley 11/2007, donde sí que existían copias simples. Entonces, el problema, yo aquí veo varios problemas. Uno es el que he explicado a nivel jurídico y otro es que no sé cómo todavía no se ha adecuado el modelo de metadatos, al menos en parte del esquema, al nuevo régimen de copias de la Ley 39, que después de todo es del 2015, que ha llovido un poquito. Claro, igual resulta que ahora alguien dice que ya no es necesario porque hemos arreglado un problema. Pero claro, yo como jurista tengo que decir que con esto lo que hacemos es crear un problema, no arreglarlo, al menos en mi humilde opinión. Y, por cierto, no es la línea que se está siguiendo en otros países de la Unión Europea. En Bélgica han regulado todo el tema del archivo electrónico como un servicio de confianza. Y en Francia van por el camino. Esto significa que la noción de tener un repositorio donde tú incorporas documentos originales para su conservación o digitalizas documentos para hacer el cambio de soporte, se regula como una actividad sujeta a determinados requisitos, determinados controles y con un efecto jurídico bien definido, a saber, la sustitución de la copia auténtica por aquel documento copiado. Y obviamente no lo limitan a documentos originales y a documentos que sean copias auténticas, por todos los problemas que ya he expuesto. Aquí la única esperanza que yo tengo realmente de que volvamos a un cierto orden es que la recientemente anunciada, la semana pasada en concreto, propuesta de modificación del reglamento EIDAS, el reglamento de la Unión Europea 910-2014, que regula los servicios de confianza, ha creado un nuevo, o propone la creación de un nuevo servicio de confianza
en toda la Unión Europea, que es precisamente el archivo electrónico. Eso significa que, como mínimo, la parte más tecnológica de la cuestión quedaría cubierta o podría quedar cubierta por la normativa europea. Problemas, ya los iremos desgranando en el futuro, no establece un efecto jurídico de equivalencia, no establece unos pocos requisitos, pero no se saben, son insuficientes. Desde luego, una cosa es la tecnología, otra cosa es el rol de los archiveros y archiveras, que es el de negocio, que es el realmente importante, porque queda cojo si no lo tenemos. Se ha enfocado excesivamente a la parte tecnológica, pero bueno, prefiero tener al menos la parte tecnológica resuelta que nada. Entonces, es un tema que es complejo, pero efectivamente yo lo que hubiera hecho es modificar el esquema de metadatos. Si necesitamos copias simples en el futuro por algún motivo que, desde luego, no debe perjudicar al ciudadano, pues oye, hagan un régimen para ello y díganlo. Y hagan ese régimen. Y yo lo que hubiera hecho es, en el reglamento, lo que hubiera hecho es delimitar muy bien precisamente las dos copias electrónicas auténticas del 27.1 y 27.2 y lo hubiera mapeado correctamente para que todo el mundo durmiera feliz. Mire, si usted va al Ayuntamiento de Gandía, por ejemplo, y usted produce una copia auténtica de un papel que nadie es capaz de saber si es original o no, para enviársela a mi ayuntamiento, ¿no? El Ayuntamiento de Aleixar, que es un municipio de menos de 1.000 habitantes en Tarragona, pues que este municipio diga, vale, sé que es una copia auténtica, o sea que alguien lo ha copiado bien, que era la única finalidad del artículo 27.1. Entonces, ahora mismo tenemos para mí hay un cierto desastre que tendremos que resolver. Vale. Gaspar Belmonte dice que en su ayuntamiento están devolviendo en registro de entrada los documentos que aportan las personas, incluidas las solicitudes. Digo, estos documentos se digitalizan y se les pone sello de órgano. ¿Es correcto hacer esto? No. Te pregunta. ¿Cómo va a ser correcto? Es decir, con el reglamento no, era correcto antes, pero claro, los documentos tendrán que ser o ir al artículo 27.1 o al artículo 27.2. Entonces, claro, ahora esto no es correcto porque estamos haciendo una actuación administrativa automatizada, por cierto, sobre un documento que puede entrar en dos casos diferentes, que es el documento privado original, que no sabemos si realmente es original o no. Entonces, no es correcto porque simplemente no es posible hacer eso como una actuación administrativa automatizada. A mí me gustaría saber en este ayuntamiento qué medidas se han adoptado para poder diferenciar informáticamente cuando ese documento digitalizado sin intervención humana, porque es una actuación administrativa automatizada, es caso 1, documento original, caso 2, copia electrónica auténtica o caso 3, cualquier otra cosa. Como estoy seguro de que no es posible hacerlo, pues no se puede hacer así, porque estamos poniendo sello de órgano a un objeto que no sabemos qué es. ¿Qué metadatos van a poner? ¿Copia simple? ¿Copia original? ¿Copia electrónica auténtica de original o de qué? Entonces, ahí se ve en toda su gloria y esplendor el problema que nos ha generado el Real Decreto 203/2021. Bueno, Gaspar Belmonte dice, era correcto antes, digo, mal vamos. Y siento ser el traidor de malas noticias, pero... Sí, bueno, está bien. Dice, en el entorno, Vanessa Verdugo te pregunta, Vanessa, no sé si quiere expresarlo ella, pero bueno, te leo el mensaje. Dice, en el entorno industrial generamos documentación directamente en los software de gestión documental como Documentum, Think Project, Aconex, etcétera. En gobiernos como Noruega, para los documentos de obras nos facilitan a su gestor documental en el que generamos y cargamos la documentación, incluido su ciclo de vida, su autenticidad, sus notificaciones automatizadas, etcétera. ¿No sería bueno invertir en políticas de gestión documental y habilitar tecnología segura para que trabajemos sobre ella como se hace en plantas industriales? Gracias. Pues, bueno, en primer lugar, encantado de saludarte de nuevo, Vanessa. Tu tu comentario es absolutamente certero, por supuesto. O sea, el camino está ahí. O sea, Lo que pasa es que la administración todavía está anclada en ideas obsesivas del pasado, como que todas las plataformas son mías, todo lo hago yo, todo ocurre dentro de mi sede electrónica, es todo yo. Y hoy vivimos en un mundo en el que existen muchas plataformas de intermediarios. A mí lo que más me convence es el modelo belga. Yo creo que los belgas lo han hecho muy bien. De hecho, lo presenté en una ponencia en la que coincidimos, tú y yo, a principios del 2019, en Asarca. Y precisamente el tema es este. Oiga, ¿por qué no hacemos archivos electrónicos a cargo, por supuesto, de archiveros y archiveras de la perspectiva de negocio, con buena tecnología para gestionar todo y donde la gente se relacione, cargue documentos, digitalice documentos con valor legal, pueda dar acceso, compartir documentos? ¿Y por qué no lo regulamos, lo ponemos a funcionar y lo dotamos de efectos jurídicos
que nos permitan hacer el trabajo. Bueno, pues porque quizás no hemos llegado ahí todavía, pero es el lugar al que hay que ir. A mí me parece excelente la propuesta belga. En su día le dijimos al gobierno español que lo podían copiar y la respuesta os sorprenderá. El gobierno español vino a contestar en la memoria en la que se presentaba lo que luego sería la Ley 6/2020, servicios de confianza, que no había demanda, que no era necesario regular un servicio de archivo electrónico de documentos. Momento en que uno plega velas humildemente y se va a llorar al rincón. O no, o sigue batallando pues como hace la profesión todos los días. Teresa Sangros te pregunta ¿y cómo se debería hacer entonces? Yo creo que ya lo has comentado, ¿no? Y Elena Pitar dice, si la digitalización no es automatizada, sino mediante funcionarios, ¿sería correcta? Si ese funcionario es capaz de saber que un documento es original, pues sí, claro, podría funcionar. Si es capaz de identificar que una copia auténtica es verdaderamente auténtica, pues también. Lo que pasa es que, honestamente, yo creo que eso es muy complicado y lo he explicado con muchos detalles, pero bueno, supongo que podemos... A ver, igual resulta que yo estoy equivocado y tengo que montar una academia de formación sobre documentoscopia y tener como target de clientes a todos los funcionarios y funcionarias de las oficinas de asistencia. Igual es un error lo que estoy diciendo, pero ciertamente me parece que si no eres muy experto te van a colar muchos documentos. Entonces, claro, hay cosas fáciles, no hay ningún problema, pero todo lo demás... Pues honestamente, no es evidente. O sea, alguien aquí ha sido muy valiente. Alguien ha dicho que es fácil saber que algo es original. No es verdad, no es verdad. O sea, hay alguna cosa fácil, todo lo demás es muy complicado. Entonces, yo de verdad volvería al camino del artículo 27.1. No tendría tanto problema en reconocer que podemos hacer una copia auténtica electrónica de un documento, incluso falso, que de hecho es muy buena idea que la copia de un documento falso sea auténtica para poder empurar al defraudador que nos la haya traído. Y que eso no tiene por qué ser ningún problema. Pero, mi pregunta es, mi preocupación es el problema de la formación de los archiveros, ¿no? Es decir, hemos tenido durante mucho tiempo una formación, podría decir, muy clásica, entre comillas, y ahora el tsunami digital nos está sobrepasando. Es decir, ¿cómo llegamos a formar archiveros que sean capaces de enfrentar es decir, está claro que decimos que las tres patas y la cuestión con los juristas, con los informáticos y los archiveros, pero para poder hablar las tres patas tienen que tener algún lenguaje común. Correcto. Entonces, a mí siempre me pregunta cómo vamos a llegar a la formación de los archiveros que puedan dar servicio aparte de los esfuerzos bestiales que sé que la profesión está haciendo y que los compañeros están haciendo, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de formación que nos permita dar cancha a toda esta mare magnum que tenemos encima? Pues es una pregunta compleja, es una pregunta compleja. Seguramente lo que se tiene que hacer es fortalecer las políticas de formación dentro de la propia administración. El único tema es que en último término, casi todos los problemas a los que me estoy refiriendo son problemas que se producen antes digamos que el decisor, el que tiene que saber con qué está lidiando, es el tramitador. O a veces ni siquiera el tramitador, sino el asistente del tramitador, que es el de la oficina de asistencia. Entonces, claro, aquí hay que tener las cosas muy claras. Yo, de todas formas, soy un tío optimista. Yo creo que se pueden trabajar muchas de estas cosas en las nuevas guías, las nuevas normas técnicas de interoperabilidad de gestión documental. Eso es un comentario positivo y que valoro positivamente del Real Decreto. Hay una apuesta bastante fuerte que seguramente Beatriz comentará con mayor detalle en orden a normalizar más. Y, por tanto, cuando tengamos una elevada normalización técnica de las soluciones, pues entonces seguramente será más fácil que haya programas públicos de formación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay a veces los archiveros y archiveras todavía estáis a veces demasiado ubicados en la visión de patrimonio, en la visión cultural y no tanto en la visión del rabioso negocio. Y eso quizás es un poco un obstáculo que en algunos lugares hemos podido apreciar. Yo creo que, obviamente, lo que hacéis las asociaciones es magnífico y es encomiable. Se debería también fortalecer con los programas de formación, incluso a nivel de los procesos de oposición. Pero claro, sí, hay que hablarlo con los políticos. Bueno, pues nada, yo sin más son y 16, darte las gracias por tu magnífica colaboración con nosotros y
con tu magnífica conferencia y colaboración. Y si queréis dejamos eso como 10 minutos y volvemos al cuarto, que es lo conforme habíamos pensado. ¿Vale? Muchas gracias. A ti, hasta luego.